La gran confrontación, la gran confrontación, los poderes, las verdades y las lealtades. Diga: el poder, la lealtad, la verdad. Estos poderes de verdades y lealtades y poderes, tres, se enfrentan en un cierto sentido en la mayoría de los casos y chocan, porque cada uno quiere tener su poder, cada quien dice tener su verdad y cada quien quiere ser leal al que tiene el poder y a la verdad que ha recibido. Cuando el evangelio llega, entonces choca con el poder que hay en el presente, choca con la verdad que la gente cree tener la verdad, y choca con la gente que es leal a la verdad y al poder que ha seguido. Y muchos de nosotros tenemos en la estructura que el poder es del ídolo, y al ídolo ustedes hacen devoción o hicieron devoción, y al hacer devoción al ídolo se volvieron leales al ídolo, y había ídolo para todo. Y por esa razón la verdad que usted tenía en la cabeza creía que era la verdad. Cuando el evangelio llega, entonces ya no tiene poder el ídolo, ya no tiene poder la enfermedad, ya no tiene poder las fuerzas malignas. No, porque hay otro poder superior. Entonces el poder superior de Dios usted lo conoce y lo entiende. Entonces ya no va al poder de lo que habían pensado que era, sino al poder del Señor. Ya la verdad que usted pensaba que era verdad ya no lo es, ya no la es. Hay otra verdad que al descubrir la verdad anterior se vuelve mentira, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por tal motivo será leal ahora a la verdad que conoce y al poder que conoce. Eso es lo que hace el evangelio. De esto hablaremos en este día, tratando de una serie sobre cómo dar testimonio de Jesucristo. Debemos de dar testimonio de Jesucristo. En el libro de los Hechos, el capítulo número 8, encontramos a 5 personajes de una historia fenomenal. Los personajes de esta historia son Saulo de Tarso. ¿Quién es? Número 2 es el señor Esteban, que fue sacrificado. Esteban el sacrificado. Número 3 tenemos al hermano Felipe, el predicador de la campaña al aire libre. Y número 4 tenemos a Pedro y Juan imponiendo las manos para recibir el Espíritu Santo. Y número 5 tenemos a Simón el brujo, que se hacía pasar por un grande. Estos 5 personajes, que yo quiero que usted los comprenda, tienen un actor, actúan dentro de esta escena muy importante. ¿Por qué? Porque Saulo era el matón, el perseguidor, el hombre duro en su manera de pensar, estructura religiosa, y el que no estuviera de acuerdo con él o con la religión que él profesaba le causaba la muerte. Vamos al pasaje y vamos a ir analizando brevemente. La predicación siempre despertará una persecución. ¿Cómo es? La persecución despertará una persecución. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, arriésguese a predicar, que seguro te van a perseguir, pero conociendo la verdad y la lealtad al cual usted le sigue, seguro que serás más que vencedor. Este es un camino de confrontaciones. Este es un camino de lealtades a Jesucristo. ¿Quién es leal a Jesucristo, nuestro Señor? Aleluya. Miren lo que dice la Biblia. Y Saulo consentía en su muerte. Capítulo 7 está diciéndonos que tomaron a Esteban, un hombre sencillo, pero conocedor de la palabra de Dios, y les predicó el mensaje de Jesucristo. Y al predicarles el mensaje, Pablo autorizó que todo mundo le echara pedradas. Hicieron un montón de pedradas con el cuerpo del pobre hombre Esteban, allí metido, golpeado hasta matarlo a pedradas. Porque se dice piedradas o pedradas. Lo mataron a golpes de pedrada. Imagínense ustedes cómo sería la muerte si a usted una piedrita pequeña le hace un moretón en cualquier parte.
cientos de personas o 50 personas o 20 personas, cada una con su pedra, papá, ¿cómo sería la muerte tan terrible? Y él, en lugar de decir cualquier cosa, dijo: veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Al ver esa actitud tan humilde, le quitaron la ropa a Esteban y la pusieron a los pies del líder que mandaba. Y este es el pasaje cuando el capítulo 8 dice: es que Saulo consentía en su muerte. Por no decir que Saulo había sido el que había mandado quitarle la vida a este hombre. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, hubo persecución en la región donde estaba la iglesia, que era de Jerusalén, la capital, y todos los que habían creído. ¿Cuándo habían creído? El día de Pentecostés, que creyeron 5,000. El día de la predicación más adelante, que se convirtió, el día de Pentecostés 3,000. Más adelante 5,000, 8,000 personas habían creído. Y eso fue un movimiento evangelístico serio, de tal manera que movieron los quiciales de la religión de los fariseos. Y entre ellos levantaron a un fanático religioso llamado Saulo, y le dieron órdenes serias, que cualquiera que se encontrara hablando de otro diferente al judaísmo, hablando del cristianismo, fuese muerto, como lo acaba de ser el que lo habían muerto o lo habían golpeado con las piedras. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El hermano Esteban murió con los ojos delante del trono del Señor. Fue el primer mártir de la iglesia cristiana y tuvo que pagar con su sangre la salvación de Saulo de Tarso. Gloria a Dios. Ese hombre, al ver la actitud de Esteban, llegó y dijo: algo extraño pasa con esta gente. Sin embargo, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué cosa tan extraña. Ahí era donde venía el conflicto. La convicción de estos cristianos iba más allá de una estructura de conocimiento que pegaba con lo que Pablo había recibido. Pablo desde pequeño había conocido que el fariseísmo era lo único que existía. Hizo todos sus cursos especiales hasta ser un especialista, intérprete de la ley, fanático a la ley, y todo lo que era en su concepto era el único camino que existía con respecto a la divinidad, o con respecto a Dios, o con respecto a la fe. En esta convicción, creando celos, él llegó a hacer carrera militar con ellos, porque había seguridad en el templo. Había la policía, que era la policía que ayudaba a la parte civil, pero también había guardia, los guardias del templo. Hacían cursos especiales para lograr, como el judaísmo y el romanismo tenían sus diferentes juicios, sus diferentes tribunales. Entonces estos tenían capacidad para definir el suplicio, la tortura a todos aquellos que ellos consideraban culpables, entonces, porque habían ciertas, no solamente era fe de pacificación y de exposición de la palabra, sino también cuando tenían que determinar, ahí estaba la policía, y entre ellos un gran general, un gran teniente, no sé qué cargos tendrían, estaba Saulo de Tarso, quien lo tenían como el que manejaba un pelotón de hombres para cuidar el templo y para lograr colocar mecanismos de quién creía y quién no creía, para lograr llevarlo, arrastrarlos, golpearlos, meterlos a la cárcel y aún sacrificarlos, como el caso del sacrificio de Esteban. En esa condición vivía la iglesia, y Pablo empieza a sentirse incómodo porque matan a uno y el resto tenía que esparcirse y no creer más, ni tampoco decir más: cállate, porque si dices algo te van a matar, silencio. No, entre más los perseguían, los hermanos cuidaban su vida esparciéndose por Judea y por Samaria, pero donde quiera que iban, ¿qué hacían? ¿Se callaban? ¿Qué hacían los creyentes donde quiera que iban? Predicaban a Jesucristo. Entonces Pablo dice: qué gente tan rara.
matamos a uno, los perseguimos a otros, andamos en esta situación y estos todavía siguen predicando. No los entiendo. Yo, diciendo Pablo, tengo una estructura fuerte de conocimiento y cualquiera que haga eso, prefiero callar. Pero esta gente tiene otra lealtad. La verdad de ellos es una verdad diferente a la verdad que tengo. Así que ellos son leales a alguien que yo quisiera saber qué es lo que tienen ellos. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Toda predicación despierta una persecución, pero en la persecución habrá la fidelidad de Dios. Aleluya. Y cuando se siembra con lágrimas, se recoge con regocijo. Ni la muerte ni la vida, él pudo decir, me separarán del amor de Cristo. No dejaré de dar testimonio acerca de Jesucristo, a pesar que me estén persiguiendo. Gloria a Dios. El impío no entiende eso. El impío cree que porque el creyente se enfermó no puede testificar. Pero si ustedes, de los creyentes que han creído en Cristo y tienen una verdad profunda en el Señor, tendrá que, a pesar de estar enfermo, predicar, y a pesar de no tener dinero, predicar, y a pesar de pasar lo que pasa, no importa. La palabra de Dios está viva, la palabra de Dios está libre, la palabra de Dios hay que anunciarla en el nombre de Jesús. Estos hombres fueron y predicaban. Raro ese fenómeno. Predicaban donde quiera, a pesar de saber y entender que irían a ser sacrificados, irían a ser perseguidos. El propósito de la predicación del Evangelio. ¿Qué produce el oír la palabra y qué producen las señales? Otro hombre, ya el hermano Esteban murió, sus familiares hicieron el duelo y allí estaba aparte este caso, pero el otro lado se levanta otro hombre llamado el hermano Felipe. Sería bueno que pudieran ver el trabajo de Felipe. Felipe, en medio de esta situación, desciende a Samaria y predica a Jesucristo. Y en la predicación de Jesucristo en Samaria, la gente unánimemente le escuchaba y atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En medio de la persecución, el cielo se hace presente, los dones espirituales llegan, el respaldo del Señor estará sobre su vida, la gente oirá y la gente verá. Amén. Las señales de una persona que predica el Evangelio de Jesucristo será el poder que tiene la convicción de su palabra, porque nos ha encomendado un mensaje Dios, y este mensaje la gente no lo conoce. La gente no lo entiende, la gente no lo asimila, porque ellos están ciegos, sus ojos están vendados y el enemigo les ha cegado el entendimiento y no les resplandece la luz de Cristo. Para que usted comprenda que cuando empieza la predicación hay muchas adversidades, hay mucha persecución, hay gente que no le gusta que le hablen de Jesucristo. ¿Pero por qué no le gusta? Porque él no es que no quiera que le guste, sino que él piensa que la verdad que tiene él de su lealtad y su firmeza no es la misma, y luego cambiar la verdad para ellos es como cambiar la política. Eso es imposible. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios llega al corazón, va más allá del pensamiento y razonamiento que una persona tiene. La verdad baja al corazón y es donde viene la iluminación. Entonces la persona es iluminada en su entendimiento y empieza a decir, ¿cómo que aquí es esto, lo otro y lo otro? Y yo pensaba que era así, así, y eso no es correcto. Y fuera de esa iluminación viene una verdad que se aclara en el corazón. Y la gente dice, ahora entiendo que Jesucristo vino del cielo para perdonar mis pecados. Aleluya. Y luego entiende que con el poder de la verdad viene el poder del Espíritu para capacitarle, para afirmarlo y para decirle, oiga, yo no sabía que existía el poder de la oración. Yo no sabía que existía el poder del Espíritu Santo. Yo no sabía que existía el poder de las lenguas. Y el poder del Señor lo levanta, porque había un principado en el pensamiento de las personas. El Dios de este siglo estaba reinando en ellos, y los discípulos habían conocido otra verdad. Entonces el Señor da la verdad, da el Espíritu Santo. La gente se convierte y ahora son leales al Dios Padre Todopoderoso y a Jesucristo nuestro Señor, y son transformados y son cambiados, y luego vienen las señales. Aleluya. Y yo espero que en esta cruzada grandes señales ocurran en el nombre de Jesús. Señales.
En este aspecto hubo tres señales. Número uno, la predicación de la palabra de Dios de este hombre fue tan fuerte que la gente le oía. Eso tiene que ver un poder especial para que la gente se quede escuchando la palabra de Dios. Conocí un hombre en España, el cual se llama el hombre de la cajita roja. El hombre de la cajita roja. Este hombre hizo una caja mediana más o menos donde él se podía parar y tal vez 15 centímetros al lado y lado, alta más o menos de unos 40, 50 centímetros, y dentro de esa caja guarda ciertas cosas como para ilustraciones para hacer cultos al aire libre. Él llega y se para en la cajita roja. Un hermanito viene a cantar, luego otro viene a dar un testimonio breve y él empieza a predicar. Y ella habla de Jesucristo al aire libre, en las diferentes entradas de los terminales del metro. Ahí se hace para predicar. Y es como hablándole al aire. Pero dice él que la gente que lo escucha llega y se quedan allí, quisieran como caminar e irse del lugar, y están como pegados sus pies al piso. ¿Sabe por qué? Porque es que el Señor respalda la predicación del Evangelio. Él respalda la predicación del Evangelio. Yo le encomiendo, porque la lealtad que usted va a tener ahora es a Jesucristo nuestro Señor. La verdad que va a predicar es la verdad de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Y la confrontación del poder del diablo. El diablo no es tan grande como usted se imagina, y Dios no es como usted se imagina. Tiene que invertir los conceptos. El Dios Todopoderoso te dará el poder para echar fuera al poder del diablo que está manifestándose. No los vi como guerreros, sino, vuelvo a decirle, el poder del Señor vendrá sobre ti, aleluya, en otras palabras, y te va a dar la capacidad tan fuerte que el poder de las tinieblas tendrá que huir en el nombre de Jesús. Usted va a ser a partir de hoy Felipe, aleluya. Un Felipe, ¿cómo le llamamos al femenino de Felipe? Felipa. Doña Felipa y don Felipe, siervos del Señor Jesucristo. Predicó en medio de la gran tribulación, en medio de la gran persecución. Pero cuando uno encontró a Jesucristo el Señor y encontró la verdad de la palabra, empieza a ser leal a la palabra, y que vengan los poderes que vengan del mismo infierno, ha creído que las puertas del infierno no prevalecerán contra la casa del Señor. Entonces no le tiene temor, y especialmente una persona nueva llega y conoce al Señor y empieza a predicar y a dar testimonio. ¿Por qué daba testimonio Felipe? ¿Por qué murió este hermano Esteban? ¿Por qué Pablo los perseguía? ¿Por qué el día de Pentecostés Pedro se puso en pie y la gente crujía los dientes y estaba temblando al oír a Pedro? ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: vayan y den testimonio por todas las naciones, enseñen el Evangelio, prediquen que Cristo ha resucitado. Oh, gloria a Dios. Fue la gran comisión la que hizo posible a que desde Jerusalén llegara a Samaria, de Samaria llegara a Judea, de Judea a las otras regiones, luego fuera por Francia, fuera por España, y de España viniera fuera a los Estados Unidos, y de Estados Unidos llegara a nosotros, y llegó a algunos de nosotros al lomo, algunas de nuestros antiguos cristianos al lomo de mula. Algunos entraron por Buenaventura, otros entraron por la costa atlántica, y empezaron unas iglesias pequeñitas. La primera iglesia fue en Ibagué. Gente, allí se construyó la iglesia presbiteriana, y gente desde Bogotá iba hasta Ibagué a tomar la Santa Cena en muchas oportunidades, y eso a lomo de mula. Pero ahí el poder del Señor llegó, y esa generación predicó a otra generación, y esa generación predicó a otra generación, y aquí estoy yo predicándole a esta maravillosa generación, y ustedes les predicarán a otra generación, y este mundo conocerá que hay una sola verdad, una sola lealtad y un solo Señor entre el cielo y la tierra. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Es que en estos días un hermano o varios pastores no tienen culto sino en las horas de la mañana, y yo tuve una revelación de un momento de esos así.
Y yo les dije, tienen que hacer culto en la tarde también en sus iglesias. Les ordeno que hagan culto en la tarde, porque hay algunos que pues son mañosos y descansan y quieren tomar el día de descanso y ver la televisión, ver el partido, levantar los pies encima de la otra silla y felices mientras las almas se están perdiendo. Y no está bien. Y la respuesta de algunos es que, pastor, la gente no viene al culto de la tarde, no vienen. Entonces yo dije, ¿qué les digo? Es que los cultos se abren y las iglesias se abren no porque la gente viene, sino para que la gente venga. ¿Me hice entender? Porque si tenemos un culto para los que vienen, pues ahí hay que abrir otro culto para los que no vienen, cuando vienen los que vienen. Y el culto en la iglesia se abre por la mañana, por la tarde o por la noche, no porque la gente viene, sino para que la gente venga a disfrutar de la palabra de Dios. Si vino uno, si vino en dos, si vinieron cuatro, casualmente por eso es el culto, para que ellos vengan, aleluya, y que la casa se llene en el nombre de Jesús. En nuestra labor significativa, es el trabajo que todos nosotros estamos llamados a hacer. No es el trabajo exclusivo del evangelista, no es el trabajo exclusivo del pastor principal, no es el trabajo exclusivo del grupo de evangelismo. Es la tarea que nuestro Dios nos encomendó. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Usted lo que tiene que hacer es sembrar la semilla que tiene vida eterna. Felipe llegó a Samaria y ¿qué hizo? Predicó el evangelio. Oh, gloria a Dios. ¿Qué hizo Felipe? Predicó el evangelio. El Señor se encargó en tener a esa gente allí aferrada a los pies, como el hombre de la cajita roja que los tiene ahí aferrados a los pies mientras usted les predica el evangelio. Él se va a encargar en hacer las señales, los prodigios y los milagros, porque es que nadie en el mundo está capacitado para hacer una señal, un milagro. Nadie, no puede hacerlo nadie. Por eso solo Dios hace milagros. Y Dios te quiere usar a ti como un Felipe para que predique la palabra, que las señales que Él hacía, que Él hace, que los prodigios que Él hace, Él es el que lo hace cuando los hace para la honra y la gloria de su nombre. Escúcheme, iglesia, en este día una verdad ya para lograr como puntualizar esta parte de las señales y del hablar la palabra de Dios. Hay gente que corre tras las señales. ¿Qué es una señal? Ahí hay tres señales. Uno, los enfermos se sanan. Dos, los endemoniados son liberados. Y tres, la gente tiene gozo. Estaban contentos por oír la palabra, porque los espíritus que atormentaban a las personas se iban, y también porque muchos paralíticos serán sanados, cojos serán sanados, y el Señor hacía manifestaciones sobrenaturales. Ese es el diseño de una iglesia, que es con los dones espirituales y con las manifestaciones de Dios, y estaba ahí el poder del Señor para sanar. Amén. Ahora bien, ¿qué propósito tienen las señales? Las señales tienen el propósito de afirmar a los inconversos a que reciban a Cristo y que ellos sepan que Dios está en aquel lugar. Pero hay gente que no sigue el evangelio, sino siguen las señales. Hay predicadores y hermanos que dicen: vengan a la iglesia, que ahí se arregla el problema de su hogar. Venga a la iglesia, que ahí se sanan los enfermos. Venga a la iglesia, que ahí ocurren milagros y señales. Y hay gente que cambia de su iglesia local para irse a otra iglesia donde sí hay señales y donde sí hay prodigios. Entonces, cuando se quedan allí y ven las cosas grandes que están sucediendo, salen criticando y hasta no vuelven a su iglesia original, porque dicen: si ve, en mi iglesia nunca pasa una señal, nunca pasa un milagro. En cambio aquí sí es. Y viven por los milagros y por las señales. Pero los milagros y las señales son consecuentes a la predicación del evangelio. ¿Qué señal había para el hermano Esteban? La única señal que hubo para Esteban, ¿sabe cuál fue? Las pedradas que le dieron, el montón de piedras y su cuerpo ahí muerto. ¿Qué señal hubo para el apóstol Pablo cuando lo llevaron a decapitar al patíbulo? Le pusieron el cuerpo a un lado, la cabeza allí colgando, y vino la cuchilla y le quitó la cabeza. ¿Qué señal hubo para Juan el Bautista, que era familiar del Señor Jesucristo, primo hermano?
Y él sabía que lo iban a decapitar. Él sabía que iba a morir. 6 meses de ministerio nada más. Y llegó y sanando enfermos, liberando oprimidos, los demonios ahuyentados con la presencia de Jesús. Y a unos pocos kilómetros o unas pocas cuadras, a él sabía que su primo lo habían llevado a la cárcel. Ni siquiera se atrevió a hacer una visita a su primo. Jesús no fue allá a la cárcel. Y sin embargo lo dejó. Y él sabía que había una noche en que la hijastra de Herodes iba a danzar, y él iba a decirle: pídeme lo que quiera. Y ella dijo: yo quiero que me traigan la cabeza de Juan Bautista en un plato. Y ahí la trajeron y decapitaron al gran predicador que decía: enderece el camino del Señor. Entonces, si el pueblo de esa ocasión, los discípulos de él, irían a decir: ¿y qué señal hizo? Hizo una señal de quitarle la cabeza. Eso no es una señal favorable. Pero sin embargo, todos ellos eran perseguidos. No tenían la sanidad, no tenían los recursos, no tenían el dinero. Andaban como errantes de un lugar a otro, porque salvando su vida y su familia. Pero aún así, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio de Jesucristo. Hay gente que no ha entendido que nuestro Dios no es solamente de señales. Él hace unas señalitas porque Él es maravilloso y a su nombre sea la gloria. Pero yo no sigo al Señor por señales. Yo no predico al Señor por señales, porque es que las señales las hace Él. Y cuando quiera, bendito sea su nombre, que haga señales. Yo creo en los milagros, aleluya. Sí, no es que quiera desanimarles en su fe, sino impulsarles a hablar. Pero Lázaro, 4 días de muerto, todos sus organismos, sus intestinos, el corazón y todos sus órganos vitales se lo sacaron cuando lo enterraron. Y cuando Jesús entró, hubo un poder creativo en la tumba y le revolvió toda la parte física para que pudiera funcionar todo su cuerpo. Y así fue que este hombre se levantó. Pero Lázaro tuvo que morir años después, porque solamente hay uno que ha estado en las primicias de los muertos, se llama Jesucristo. Lázaro, lo que le hicieron fue una resucitación, una prolongación de los días. Pero el Señor ha resucitado una vez por siempre, aleluya. La resurrección y la resucitación. Los problemas como quiera van a venir. Ustedes han recibido señales. ¿Cuántos han recibido señales de parte del cielo? Muchas. Pero sale de esa y necesita 10 más. Sale de esa y necesita otras. Y si siguiera al Señor solo por señales, le aseguro que no va a poder caminar con Cristo. Yo sigo al Señor porque Él me ha dicho en su palabra: predique la palabra y yo hago las señales, aleluya. Y si hay señales, amén. Y si no hay señales, amén. Creo en Jesús y creo que debo de proclamar la palabra de nuestro Dios. ¿Alguien cree en Jesús y las señales que le seguían? Oyendo las señales y viendo las señales que hacía, la gente se convertía al Señor. La predicación del evangelio entonces trae una confrontación seria. Versículo 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gozo en aquella ciudad. ¿Qué produció las señales? Los demonios salían. Las sanidades y milagros fueron señales para la predicación del evangelio y el gozo en la ciudad. En el campo espiritual, mis hermanos amados, hay demonios que están en 3 diferentes dimensiones. Uno de ellos están para vivir dentro de las personas en una misión específica de habitar en cuerpos. Otros de ellos están por fuera del ser humano y están listos para lanzar flechas, para preparar tentaciones. Y otros de ellos están en el infierno y en el mundo celeste, y se oponen a nuestras oraciones. Esta es una batalla espiritual. Las personas que no tienen a Cristo y que tienen estructura mental de una verdad que para ellos dice ser la verdad, no es sino más bien la verdad de ellos que le han infundido desde pequeños. Pero esa no es la verdad, porque el que tiene a Cristo tiene la verdad. Y la verdad no es un concepto de razonamiento filosófico para decir yo creo así y usted puede creer de esa forma. Pero la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La verdad es una persona.
conoceréis la persona de Jesucristo y en ella seréis liberados. La verdad no es un concepto. Jesús no es un pensamiento. Jesús es diferente a cualquier libertador o cualquier escritor de grandes libros. Jesús es vida, y la vida no está en un concepto, la vida está en una persona. ¡Aleluya! Como la mentira. La mentira no es un concepto, la mentira no es una frase, la mentira es una persona. Es un ser espiritual que se infunde, que se mete al pensamiento y se miente. Y esa mentira tiene un padre, y el padre de esa mentira se llama Satanás. Y hay gente que dice la mentira como si fuera la verdad, y dicen la verdad como si fuera mentira. Por eso es tan difícil creerle al mentiroso, porque cuando dice la verdad parece que es mentira, y cuando dice la mentira parece que es la verdad. No se puede creer. Pero cuando el Señor entra al corazón, la potestad de las tinieblas se ahuyenta. Eso es más que una señal. Me explico. Una señal física, que alguien se levante en una silla de ruedas, que alguien reciba un milagro para sus huesos, alabado sea Dios. Pero la señal espiritual va más profunda, porque tiene que ir al concepto de lo que él cree que es mentira, para decir que es la verdad, y el concepto que él dice que es verdad, que lo ha tenido por años, para cambiarlo, para que ese concepto sea mentiroso y él acepte la verdad. Y esa es la labor que hace la predicación del evangelio. Cuando yo me pongo a predicar, hay muchos que piensan de diferentes maneras, pero cuando el Espíritu Santo llega en cierto momento, la gente dice: oyó lo que dijo el pastor, eso es lo que yo necesito. Hubo una revelación en medio de la predicación del evangelio. ¡Aleluya! Es el modelo de Jesús para predicar. O sea, usted no tiene que preocuparse cuántos demonios te van a salir al camino, cuántos enfermos van a ser sanados, o quién va a ser sanado o quién no va a ser sanado, porque esa no es su labor, esa es la labor del Señor. No es su labor, no es su responsabilidad. Su responsabilidad es hablar la verdad del evangelio. ¿Sabe cuál es la verdad del evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por mí en mi lugar, aleluya. Eso es lo que yo tengo que decirle a la gente, y ruego al Señor para que al soltar la palabra, la gente no la razone, no la cuestione, sino la deje bajar al corazón. Y cuando baja al corazón, el Espíritu Santo trae una revelación, y el poder que tenía él de las mentiras ahora se convierte en una persona que empieza a decir: ¿qué dijo Dios? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la iglesia? Qué vergüenza, yo persiguiendo a los cristianos, qué cosa me pasó a mí. Y empieza a ser un cristiano nacido de nuevo. Noten lo que les digo, escúcheme con atención. Cuando una persona viene por el milagro, casi un 70% de los que reciben milagros jamás vuelven a la iglesia. Porque es que los milagros fueron para testimonio de la multitud, y Dios usó cualquiera con tal de recibir a los demás, dijeran: ahí está Dios. Pero los testimonios no son para salvación, son para traer las señales, para que la gente diga: Cristo es el sanador, gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, los demonios, los espíritus malignos que habían en Samaria, metido entre los cuerpos de las personas, no pueden resistir a la presencia del Señor. ¿Por qué no pueden resistir? Porque el poder de nuestro Dios es mayor que el poder de las tinieblas. El poder de nuestro Dios es mayor que el poder de las tinieblas. El poder que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Dónde están los que saben que el poder de Dios es más grande que el poder de las tinieblas? Los brujos, los hechiceros tienen cierto poder, y el poder lo ejercen en el engaño. ¿Y sabe por qué los brujos y hechiceros ejercen ese poder? Porque ha faltado la predicación del evangelio. Noten el caso que es más adelante en cuanto a este hombre que se llamaba Simón. Versículo 9 dice: y había un hombre llamado Simón. ¿Cómo se llamaba? Simón. Entonces ya tenemos algunos personajes. Uno, el apóstol o Pablo, que asolaba a los creyentes y los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Dos, tenemos a Esteban, que fue sacrificado y no tuvo un milagro de resurrección, ni de protección divina, ni enviar ángeles, ni nada. Sencillamente la pedrada llegó sobre todo su cuerpo y lo mataron a piedra. Tenemos al evangelista, que quiero bendecir a un hijo suyo, a usted señor, a usted señor. Felipe, eres un predicador del evangelio, de la palabra del Señor. Ay, como nadie me escuchó. Quiero decir un Felipe, una Felipa, que sea predicador de la palabra del Señor.
Que no se preocupe por las señales o los milagros. Los hizo el Señor con Felipe, posiblemente los haga contigo también. Amén. Ahora, Pedro y Juan los hablaremos un poquito más adelante, pero estamos diciendo que en el versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Estaba la ciudad de Samaria, lejos de Jerusalén, lejos de aquellos hermanos que estaban en los eventos de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, lejos de donde Pablo perseguía, donde había muerto Esteban. Estaban lejos, era otro departamento. Pero allá fue enviado el hermano Felipe y empezó a predicar. Antes de la predicación, ¿qué tenía la gente? La mentira, el engaño. ¿Y quién era el que los engañaba? Simón el brujo. Él había usado sus poderes, había usado sus señales y había usado sus prodigios, y la gente lo tenían como un grande. Era un hombre fuerte, un principado que estaba sobre él para engañar a todo el mundo. Y la gente decía: este es el gran poder del Señor. Pero cuando viene Felipe y encuentra que hay otro, la gente escucha que se sanan los enfermos, que se liberan los oprimidos, que hay milagros de liberaciones, y ellos dicen: y lo que habla Felipe es tremendo, me gustaría escuchar a Felipe, porque este sí tiene, pero este tiene más. Y viene una confrontación, la verdad que ellos tenían con la verdad que Felipe predicaba, el poder que ellos tenían y el poder que Felipe lo acompañaba, y a la vez también la lealtad. Ellos eran leales al brujo, al hechicero, junto con toda la gente al diablo, y Felipe predicaba de Dios y de Jesucristo. Él era leal a Jesucristo y leal a su llamado. Estas verdades se confrontan, estas lealtades se confrontan, y estos poderes se confrontan, y la respuesta es la manifestación en la gente. Por un lado, los demonios no resisten a la presencia de Dios. Los demonios no resisten a la presencia de Dios. Por el otro lado, la gente de Samaria era gente impía, gente que tomaba, que fumaba, que no eran como tan consagrados a Dios, hacían de todo, pero la gente estaba escuchando que Cristo podía cambiarle sus vidas. Aleluya. Ahí estaba la mujer samaritana que visitó en sus años anteriores, su vida licenciosa, pero ahí el poder del Señor llegó para librarla y darle del agua de vida. Gloria a Dios. La mentira que ellos tenía el brujo fue confrontada con una verdad. La gente dijo: es raro, porque hay otro poder sobrenatural. Y tan fuerte fue que sacudió los quiciales de la brujería, que Simón el mago empezó a andar con Felipe. Y andaba todos los días con Felipe, y se dio cuenta que Felipe tenía el poder mayor que de la palabra expresada, que es el verbo encarnado llamado Cristo Jesús. Aleluya. Y su predicación traía las señales. Entonces la gente empezó a convertirse al evangelio, y eso será lo que sucederá en su familia si tan pronto usted empiece a ser un Felipe. Oh, te encomiendo que anuncies el evangelio. No tengas temor por la mentira que ellos tienen, porque es que la verdad que tú tienes no es tu verdad, ni es tu concepto, ni es el argumento que dice aquí es, sino es el poder manifestado del cielo en una revelación de aclarar la mente y el corazón. Porque yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Alguien puede comprender lo que ha pasado en su vida? ¿Alguien puede entender que el poder del cielo llegó sobre ti? Aleluya. Es el poder sobrenatural de Dios que ha manifestado su grandeza, y ahora usted es salvo. Hayan señales o no las hayan,
El problema se arregle o no se arregle, llegue el dinero o no llegue, tú eres salvo y con la salvación en Cristo heredarás la vida eterna. Tendrás gozo en abundancia. Él dará respuesta a su necesidad. Aleluya, porque es el poder del evangelio que llegó a una ciudad y llegó donde la gente estaba esperando, y llegará donde usted está y la gente te está esperando. No te preocupes por la verdad, la mentira que ellos tienen, que choca con la verdad que tú tienes. No te preocupes por los conceptos demoníacos que se puedan presentar en el camino, porque contigo está el poder del Señor. Los poderes del mundo serán destruidos al poder de Jesucristo. Caerán rendidos a los pies de Jesucristo. Los brujos, los hechiceros, la gente mentirosa, la gente que tiene tantas cosas, llegarán a los pies de Jesucristo. Si tan solo Felipe se pusiera en pie en una plataforma y empezar a hacer una cruzada. Si Felipe no va a Samaria, ¿qué pasa con los endemoniados? Siguen endemoniados. Si Felipe no va a Samaria, ¿qué pasa con los enfermos? Siguen enfermos. Si Felipe no va a Samaria, ¿qué pasa con el brujo que había tenido? Se creía un Dios, era el que mandaba todas las cosas y se creía que era fuerte y no había quien lo moviera. No había sido transformación, no había ocurrido transformación. Pero Felipe se arriesgó en plena tribulación, en plena persecución, no importando lo que eso acarreara. Dijo: me voy a predicar a Jesucristo nuestro Señor, aunque mi hermano Esteban acaba de morir. Si me matan a mí, ¿qué importa? Lo que importa es que predique a Jesucristo nuestro Señor. Una pasión por los perdidos, un anuncio que Él murió en nuestro lugar, un deseo profundo de llevar la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, la gente se pierde no porque quieran perderse, sino porque no hay quien les hable. Pablo dijo: soy deudor de las personas que no conocen al Señor. Pablo dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio. La muchacha que llevaron en el Antiguo Testamento para la casa de Naamán, el hombre general del ejército, que era poderoso pero era leproso, no había sanidad para él en ninguna parte. El ejército de Siria hubiera dado dinero el que fuera para que le operaran, para que le dieran el antibiótico, para que su gran general pudiese ser sanado, pero no había nada. La muerte le esperaba, una muerte terrible de un cáncer que lo estaba carcomiendo. Pero aquella muchacha de servicio, esclava, que trajeron desde la tierra de Israel hasta Samaria, en una de esas sazonadas que hicieron, la tomaron cautiva y se la llevaron y le dieron a Naamán, diciendo: ahí te damos a la muchacha de servicio para que le sirva, arreglando la ropa, arreglando la comida, cuidando la casa, cuidando los niños, todo el trabajo pesado de una muchacha de servicio. Pero ella, al ver que su jefe, a pesar de estar esclava allí, a pesar de ver que no era justo que estuviera en ese lugar porque había sido producto de una sonada, sin embargo le dijo: oh, si mi señora llevara a su esposo a Israel, sabrían que hay un Dios en los cielos y Él sanaría su lepra. ¿Cuántos dicen amén? Eran dos pensamientos: una muchacha de servicio contra un hombre que tenía todas sus medallas y una casa totalmente guardiada. Pero la palabra de Dios fue suelta. Aleluya. El verbo fue encarnado. Alguien diga: el verbo fue encarnado. El verbo fue suelto, y la palabra que esa muchacha dio llegó a la señora, la puso a pensar. Sus ídolos, su razonamiento quedó en vano, la llevó a su corazón, y tal vez en su cuarto le dijo: oiga, esa muchacha no deja de decirnos que vaya a Israel y pida que lo sanen. ¿Por qué no intenta? ¿Por qué no intenta? Y el hombre del ejército de Samaria, tal vez grande, poderoso, yo que voy a ir por allá, a mí no, que vengan a mí los médicos, cuánto hay que pagarles, qué hay que traerles, vengan aquí. Yo: no, tiene que ir allá, vaya allá. Esa muchacha insiste, ¿por qué no le presta atención? Gloria al Señor. Una muchacha de un conocimiento de esclavitud a un general, y ella llegó, soltó la palabra. El hombre, para hacer corta la historia, fue a donde estaba Eliseo. Eliseo, allá en su cuarto, en su cámara, ni siquiera salió a recibirle. Le dijo: vaya, lávate 7 veces del Jordán y serás sano. Y el hombre, maluco con sus pensamientos y sus cosas, decidió por fin, aconsejado, se vio la primera vez, se lavó la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y a la 7ª vez su piel quedó como la de un niño. ¡Oh, aleluya! Alabado sea Dios.
Anuncie de Jesús. ¿Qué hubiera pasado con Naamán si esa muchacha se hubiera resentido contra Dios, contra el medio, contra los soldados, contra Israel, contra el profeta? No me ayudaron, me dejaron sola, me dejaron, mire lo que me ha tocado sufrir, es que yo no soy. No, ella dijo, esta es mi oportunidad, esta es mi condición, sí, pero mi oportunidad es de hablar la palabra de Dios. Yo no tengo el don de las señales, yo no tengo el don de los milagros, pero hay uno que está en los cielos y hay un profeta de Dios que Dios lo usa para señales y para milagros. ¡Aleluya! Y anunció la palabra, y el general con toda su casa se convirtieron al Señor. Aleluya. No importa lo que tenga que pasar, te animo a que anuncies la palabra de Dios. Habrá confrontaciones, habrá poderes del infierno, habrá situaciones difíciles, pero Dios le dará una maravillosa oportunidad, porque cuando existe el evangelismo viene la conversión, y cuando llegue la conversión vendrá el poder del Espíritu Santo para que estas personas sigan el camino del Señor. Yo le encomiendo que en esta Semana Santa que se acerca, 5 personas hables de Cristo y oblígueles y trabaje y llévelos a la campaña, que la palabra de Dios vendrá con poder. La razón de nuestra existencia no es hacer iglesias, no es hacer seminarios, no es comprar terrenos, no es hacer emisoras, no es otra cosa. La razón de estar en este mundo y haber conocido el destino de conocer cristianos es de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este tiempo los jóvenes tendrán que hacer evangelismo, los niños tendrán que hacer evangelismo, la alabanza tendrá que hacer evangelismo. Toda esa red de mujeres que están trabajando, vamos a evangelizar al perdido, aleluya. Todos estos caballeros, vamos a evangelizar. El ministerio de parejas, vamos a evangelizar. Oh, mis hermanos, si alguien supiera el valor de la predicación del evangelio, cambia el razonamiento, no importando la cultura, el concepto de toda la mecánica que tenga en su cabeza, toda la filosofía, todo el doctorado que tenga, no importa. Mayor es la palabra encarnada que se puede predicar, y el Señor te dará el resultado maravilloso. Cuando diga, se convirtió fulano, sí, ¿por qué? Porque el poder que tiene la palabra de Dios. Un minuto más para decirle de Agripina. ¿Cómo se llama? Agripina. Era una viejita campesina boyacense. Cuando yo era joven y tenía la iglesia, la primera iglesia en Bogotá, eso hace mucho tiempo, cada mañana a las 5 de la mañana venía una señora con su ruana. Sus dientes de adelante eran de oro, los 3 o 4 que tenía, porque el resto ya se lo habían sacado. Anciana, no tan anciana, no sabía leer nada, pero sus hijos, cuando ella conoció al Señor y venía con todos sus hijos, llegó hasta sus hijos a ser profesionales, y ella dijo, en mi Biblia quiero que por favor me marquen los textos de diferentes colores donde habla de la salvación del alma. Y ella, influyente en el banco, influyente en la política, influyente en diferentes áreas, llegaba y decía, Señor, mi doctor, y me decía, doctor, hágame el favor y me lee aquí esto que esté en amarillo, y luego me lee esto que esté en azul, y luego me lee este que está en rojo. ¿Y qué dice de ese pasaje? En 10 o 15 minutos haga la oración de fe y reciba a Jesucristo como Señor. El día de la muerte de Agripina, más de 300 profesionales, no había dónde colocar tantas sillas y los carros que estaban acompañando, porque Agripina, sin saber leer, ¿sabe qué sabía? Hablar el verbo de la palabra de Dios, y cientos se convirtieron a Jesucristo nuestro Señor. ¿Usted sabe leer? Tiene conocimiento, tiene la Biblia, tiene púlpito personal en su casa, en su trabajo, en la universidad. Solo que le falta el dar testimonio de Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo dijo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Que prediques a tiempo, que prediques afuera de tiempo, que instes, que reargulle, que enseña, porque vendrán tiempos en el cual no sufrirá la sana doctrina, sino que se levantarán engañadores. Pero tú haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En esta mañana quiero decirles, hagan la obra de evangelistas, cumplan su ministerio.
que se encontrarán al brujo y al hechicero que ha engañado, pero llegará a los pies de Jesucristo. Aleluya. Y dirá, ¿cómo pasó esto? Por el poder que tiene la evangelización. Póngase de pie, vamos a orar. Buen Dios.